Bien, hermanos, pues gracias a Dios que podemos llegar a este día y pues gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, porque hemos podido llegar el día de hoy para también escudriñar tu palabra, entenderla, aprenderla, buscar tu voluntad y sobre todo, Señor, tener un corazón dispuesto a obedecerla, Padre. Te alabamos y te damos muchas gracias. Permite que este estudio, este sermón, esta meditación en tu palabra pueda ser de provecho para todos mis hermanos, como lo ha sido para mí, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cristo. ¿Está bien? Perdón. El título del sermón de hoy se llama La inferioridad de la ley. ¿Por qué la ley está más abajo de la gracia de Dios? Y el pasaje es Gálatas 3, del 15 al 22. Hermanos, yo mandé esto a mi esposa, pero me hizo un reto el día de antier, porque yo le decía que este sermón es un sermón altamente doctrinal, es un estudio un poquito más profundo de la palabra de Dios. Y ella me dijo, pues a ver cómo le haces para que todos me entiendan, porque pues sí, es un reto, que todos salgan entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Porque hermanos, como Iglesia Betania, estamos comprometidos a tratar con las Escrituras tal y como están presentadas, tal y como están en la palabra. Y la asombrosa realidad es que las cartas de Pablo, especialmente la carta de los Gálatas, a los Gálatas, y como el Nuevo Testamento, pues fue escrita para los creyentes, para los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Y la mayoría de estos creyentes eran gentiles y no tenían conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento. Y poco tiempo después, hermanos, de que el Evangelio, como lo hemos estado estudiando, poco tiempo después de que el Evangelio les había sido predicado y el mismo Pablo les había ministrado en sus viajes y había estado con ellos en las iglesias de Galacia, y que les había enseñado, Pablo les tuvo que escribir cartas profundas, cartas complejas, que tienen argumentos muy cuidadosamente elaborados y, como les digo, complejos, que se basan en una reflexión profunda sobre la verdad de Dios. Hermanos, los preciosos tesoros de las Escrituras, lo que está aquí, yo espero que entendamos que es algo precioso, que es lo más precioso que Dios nos ha dado aquí, en esta tierra, para que podamos conocerle, para que podamos entenderle. Y esos tesoros preciosos no se encuentran leyendo la Escritura superficialmente. Hay de corridito, hay de rapidito, hay para que me dé sueño y me duerma. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos últimos tiempos, de la pandemia para acá, lo hemos aprendido al concentrarnos y pensar cuidadosamente bajo la guía del Espíritu Santo para conocer plenamente más a nuestro Dios y para que podamos creer con mayor firmeza las doctrinas que se revelan aquí. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por obras para que nadie se gloríe. Y muchos podrán decir, ok, eso lo entiendo, ya, lo entendí el mensaje, y con eso me quedo. Pero no es así como las Escrituras tratan este tema. Porque inevitablemente, hermanos, afuera se levantan argumentos en contra del Evangelio de la gracia y la fe.
Por eso el Evangelio es atacado incesantemente. Lo fue en su época, lo es hoy y siempre lo ha sido a lo largo de la historia de estos 2000 años que tiene la Iglesia sobreviviendo. Tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para entender y defender nuestra fe y para que quede firme en el corazón de cada uno de nosotros. Así que recapitulemos un poco, porque hermanos, de repente los verdaderos cristianos pueden ser y son tontamente fascinados, hechizados, que es lo que estudiamos a principios del capítulo 3 de Gálatas, cuando el versículo 1 dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los pasmó? ¿Quién los deslumbró? Habían quedado fascinados por un evangelio al que algunos judíos que vinieron desde Jerusalén a Galacia trataron de corregir diciendo que la fe no era suficiente, que tienen que adherirse a la ley de Moisés, que tienen que circuncidarse, que tienen que seguir todas las recetas que da Moisés en la ley y que la salvación es por fe más obras. Y Pablo vemos también que está sorprendido de que hayan aceptado esto tan rápidamente. Desde el capítulo 1, versículo 6 dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén alejando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vimos que realmente no era un evangelio diferente, sino, como dicen los versículos 7 del capítulo 6 en adelante, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La condenación después se pronuncia porque dice: todo el que le añade, le quite, le ponga, le quiera agregar al evangelio es que maldito, anatema. Se pronuncia esta condenación sobre cualquiera que altere el verdadero evangelio. Así que hemos estudiado esto durante varias semanas y lo continuaremos haciéndolo después del intermedio de Adviento. Este es el último domingo que vamos a trabajar en Gálatas y el próximo domingo estaremos estudiando y viendo temas con respecto a Navidad. Qué bueno que ya empezamos a cantar himnos de Navidad, porque son tantos himnos y hay tan pocos domingos de Navidad que no nos alcanza el tiempo para cantar tantos, ni la voz, que me quedé un poco ronco ahorita. Pero continuaremos estudiando después, porque necesitamos sellar nuestro entendimiento con estas valiosas enseñanzas. En la primera parte del capítulo 3, versículo 3, Pablo describe a aquellos que han comenzado por el Espíritu, verdaderos creyentes, pero que están ahora fascinados tontamente al aceptar la legitimidad de un evangelio falso, a pesar de que son creyentes. Por eso escribe a las iglesias, porque los creyentes son los que se desvían. Al final del versículo 7 de este mismo capítulo dice que son los verdaderos hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y fue justificado por la fe, según Génesis 15. Así que todos los que son justificados por la fe son hijos de Abraham, son hijos espirituales de Abraham. El versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que si tú guardas la fe y te falla un poquitito así, ya, se acabó. Perdiste tu chance. Si quieres alcanzar la salvación por la ley, con algo que se te atore ahí, perdiste tu chance. Si intentas acercarse a Dios por tus obras, por tu moralidad, por tu religión, estás maldito. Solo aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo serán justificados. Versículo 11 dice: el justo por la fe vivirá.
Y luego en el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo siempre predicó el Evangelio de la fe. Los judaizantes habían venido tratando de obligar a la gente a creer que era fe y obras, fe más obras. Y hermanos, esta es una herejía que debe ser denunciada y condenada. El argumento que planteaban era, ¿qué pasa entonces con la ley de Moisés? Si Dios le dio la ley a Moisés, Abraham fue salvo por la fe, pero cuando Dios dio la ley de Moisés, 430 años después de la última reafirmación del pacto abrámico a Jacob, ellos decían, ¿no cambió entonces el plan para la salvación? ¿No pasó de ser fe a las obras de la ley? ¿No es ese el propósito de la ley? ¿O no es al menos una combinación de la fe de Abraham y de la ley de Moisés? Y esa era la noción judía. Y eso era lo que los judíos querían que los demás cristianos hicieran. Ellos darían honor a Abraham y a su fe, pero también quisieran darle honor igual y en paralelo a Moisés y a la ley. Y Pablo señala que la ley nunca tuvo la intención de ser un camino de salvación. Y esto crea un conflicto entre la promesa de Dios y la ley. Dos caminos de salvación en competencia, como los hay ahora muchos. Ahora hay un multicamino que compiten por la salvación. Pero aquí, en este caso, vamos a concentrarnos en estos dos caminos de salvación en competencia. Y por eso Pablo escribe, comenzando en el versículo 15, lo que vamos a leer. Entonces abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 3, versículos del 15 al 22. Y es el pasaje. Y vean por qué quise hacer esta introducción antes. Porque es un pasaje denso. Es un pasaje difícil de entender. Como siempre me tocan aquí. Dice así, Gálatas 3, versículos del 15 al 22. Dice la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Lo entendieron? Es un pasaje nada fácil. Pablo está comparando, y vamos a hacerlo en partes, la superioridad de la promesa de Dios en los versículos del 15 al 18. O sea, vamos a dividir en dos partes. Pablo está comparando en este pasaje la superioridad de la promesa en los versículos del 15 al 18
con la inferioridad de la ley de los versículos 19 al 22. O sea, son dos partes en este pasaje, que así lo dividimos para poderlo estudiar bien. Recordemos lo que les mencioné al principio acerca de la promesa, que la promesa vino a Abraham y es un pacto, es una promesa que es divina, por lo tanto es incondicional. Dios no le dijo a Abraham, si haces esto, lo otro y aquello. No, a ti te daré descendencia, a ti. Es incondicional, es eterna. Y por lo tanto, como es eterna, es irrevocable. No se puede vencer, no se puede dar por terminada. Es gratuita. No le costó nada a Abraham. Y por lo tanto, como es gratuita, es inmerecida. Nadie se la merece, nadie nos la merecemos, pero es gratis, como el aire. Es gratis. Todavía hay gobiernos que han pensado en ponerle impuesto al aire, pero no pueden. Es gratis el aire. La promesa es la promesa que Dios le dio a Abraham, comenzando en Génesis 12 y repitiéndola varias veces a los otros patriarcas, de que Dios bendeciría, que Dios traería salvación. Y lo demostró en el caso de Abraham. Dice que Abraham es justificado por la fe, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Así que Dios hizo promesas de bendición y de salvación a Abraham para todo el mundo. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Más adelante en el Antiguo Testamento, Dios también le hizo promesas a David. Segunda de Samuel 7 dice que del linaje de David vendría el rey más grande, el Mesías, que reinaría y gobernaría sobre el trono de David, que su reino sería sempiterno, global. De modo que el pacto abrámico también abarca la promesa davídica del Salvador. El pacto abrámico, en donde el Salvador es la simiente, y en el pacto davídico el Salvador es el Mesías y el Rey. Y luego en el Antiguo Testamento continúan los profetas que hablaron de un nuevo pacto en que Dios perdonaría los pecados de las personas, los transformaría, les quitaría ese corazón de piedra y les daría un corazón de carne, y también además les daría su Espíritu Santo para provocarles una regeneración y un nuevo nacimiento. Así que del pacto abrámico surge la promesa de salvación, y esa promesa se hace realidad por medio de aquel que es la simiente de David, el rey, y su obra trae consigo el perdón de los pecados, hecho posible por su propia muerte en la cruz como sustituto de todos nosotros los pecadores. Y por lo tanto, Dios puede traer perdón. Así que hay un flujo continuo desde el pacto abrámico que abraza el pacto davídico, que abraza el nuevo pacto, y todos estos pactos se resuelven, todas estas promesas se resuelven en Cristo Jesús. El versículo 16 dice: Cristo es la simiente de Abraham, y todos los que son bendecidos en Cristo. Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. Él es el gran hijo de David. ¿Cómo cantaban en la entrada triunfal? Hosana al que viene, Hosana al hijo de David. Él es el gran hijo de David, el gran rey de reyes y señor de señores. Y Cristo es el que ratifica y cumple el nuevo pacto. Como lo dijo en el aposento alto cuando levantó la copa y dijo: esta es mi sangre, que es el nuevo pacto derramada por ustedes. Ese es el nuevo pacto, ahí se cumple todo. Así que la promesa de Abraham, la promesa a David, la promesa a los profetas del nuevo pacto, todas están ligadas a la incondicional
soberana, eterna gracia de Dios. Todas las promesas están ligadas a la incondicional, soberana y eterna gracia de Dios. Así que la promesa es superior y todo se resuelve en Cristo. Abran sus Biblias en 2 Corintios 1:20. ¿Qué dice? 2 Corintios 1:20. ¿Alguien lo puede leer? Porque todas las promesas de Dios son en Él y sí en Él hablan, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios, así empiezan. Escuchen, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿En quién? En Cristo, sí. Y en Él, amén. Vean cómo tiene un acento que se refiere a Él de persona, no de artículo. Esa es la diferencia de la gramática española. Entonces, se refieren, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Y en Cristo, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Dios prometió a Abraham y a todos los de su linaje, todo lo que prometió a David y a todos los que serían influenciados a través del pacto davídico, todo lo que prometió en el nuevo pacto, lo que está en Jeremías 31, lo que está en Ezequiel 36, lo que está en Daniel, lo que está en Malaquías, lo que está en Zacarías, todo eso se cumple en Cristo. En Él todas las promesas de Dios son amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Quiero que entendamos bien esto, hermanos, porque eso es vital. Vamos a Hechos 13:32. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo está diciendo que el evangelio que predica está conectado directamente a la promesa hecha a Abraham. Versículo 33. A cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y continúa hasta el versículo 39, dice, y en cuanto le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Quién fue? Jesús. Él es quien cumple la promesa del pacto abrahámico a los padres. Él es quien cumple también el pacto davídico. La promesa a David no se cumplió en David, sino en uno mayor que David, el hijo de David, el Mesías. Repito el versículo 38, hermanos, dice, ¿saben esto, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Esa es la meta que necesitamos, perdón de nuestros pecados. Así que en Cristo está el cumplimiento de la promesa de Abraham, en Cristo está el cumplimiento de la promesa a David, en Cristo está el cumplimiento de la promesa en el nuevo pacto. Y el versículo 39 dice, por medio de él, el que os hemos anunciado, el que os hemos proclamado, todo aquel que cree queda libre de todas las cosas. Y después dice el pacto mosaico, de las cuales no pudisteis ser liberados por la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí está ya la transición entre la primera parte del versículo 11 al 18, 15 al 18 y luego del 19 al 22. La ley no pudo,
lo que Cristo sí pudo. El pacto abrámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, ese es el camino correcto de salvación. La ley de Moisés, el pacto con Moisés, no juega ningún papel en la salvación. La ley no puede salvar. Romanos 15, 8 y 9 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo es entonces quien confirma la promesa a Abraham. Él es el cumplimiento del pacto abrámico. Hebreos 6, del 11 al 14 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y esto está tomado de Génesis 22, 17. Lo que dice el autor de los Hebreos lo está tomando de Génesis 22, donde Dios repite su promesa a Abraham justo en el momento en que estaba a punto de sacrificar a Isaac. Continúa el autor, el escritor de Hebreos, versículos 15 y 16. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Les dije y les repito, la promesa es divina, por lo tanto es inalterable, es inmutable, es eterna, es irrevocable, es misericordiosa y por lo tanto es inmerecida. Dios le hizo una promesa a Abraham y la ratificó en la persona y la obra de Cristo. Hermanos, como cristianos debemos aferrarnos a los beneficios completos de la promesa de Dios a Abraham. Todas las promesas a Abraham, que incluyen las promesas a David, que incluyen el nuevo pacto, todas están en Cristo. Y cuando nos aferramos a Cristo, nos aferramos a esas promesas. Y aquí no hay nada que hable acerca de la ley mosaica. La mención de Hechos 13, que dice que la ley mosaica no tiene ningún papel en todo esto, y en Hebreos 9:15 dice acerca del Señor Jesús que es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Eso significa que su muerte cubrió todos los que creyeron en el antiguo pacto. La muerte de Cristo fue eficaz tanto para atrás en el tiempo como para adelante y como para el presente. La promesa de Abraham fue una herencia eterna, ratificada y repetida una y otra vez a los patriarcas, embellecida en la promesa de David, el gran rey, y llevada a su cúspide en el nuevo pacto, y todo esto apunta a Cristo. Hasta aquí, ahí la llevamos, creo. Volvamos a los Gálatas, hermanos. Entonces, en este punto, a los Gálatas no les queda otra más que escoger. Tienen que decidir. Los Gálatas tienen que decir o la salvación es por fe y la promesa de Dios, o las demandas de la ley, pero no ambas. No se pueden mezclar, chocan, son agua y aceite. Y la Escritura es clara en que la ley de Moisés no juega ningún papel en el cumplimiento de las promesas a Abraham, a David y a los profetas en el Nuevo Pacto. Versículo 18 dice: si la herencia, es decir, las promesas originales, las promesas de salvación, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios se la concedió como una promesa.
La herencia es completa con todas las bendiciones y las promesas se dan como un regalo de gracia mediante la fe. ¿La quieres? Tómala. Sí la quiero. Esa es la fe. Sí la quiero. Cualquiera que sea el punto de vista que enseñaron los judaizantes, el hecho es que Dios concedió la salvación y la justificación a Abraham por la promesa de la fe, no por las obras de la ley. La ley ni siquiera existía entonces. Llegó 430 años después de la declaración final del pacto de Abraham a Jacob, su descendiente, y 600 años después de que Abraham la recibió. Entonces la promesa es superior por su confirmación, como vimos en el último pasaje, superior por su centralidad en Cristo, apunta todo a Cristo, superior en su cronología porque llegó antes de la ley mosaica, y superior porque no le falta nada, porque está completa, no hay que hacer nada. Yo no sé, hay gente que cuando compra un coche nuevo, como está, va y le cambia llantas, o le quita el mofle y le pone otro, o le cambia el volante. Hermanos, no hagan eso, ya perdió la garantía, aunque se vea bonito, aunque crean que se ve bonito. Pero un coche nuevo no hay que hacerle nada, echarle gasolina, usarlo y disfrutarlo. Así es el pacto de Dios. No hay que agregarle nada, ya tiene ese, que decimos, el perfume más caro del mundo, ¿no? Cuando se sube en un coche nuevecito. Así es. Entonces está completa. Así que todo pecador que confía solo en Cristo sin necesidad de obras, la promesa viene, la herencia viene. Aparte de cualquier mérito, aparte de cualquier buena obra, aparte de cualquier religión, aparte de cualquier circuncisión, de cualquier bautismo, de cualquier cosa, la herencia llega, la promesa está. Y eso nos plantea entonces a la pregunta que viene en la segunda parte, y comenzamos a tratar la segunda parte, espero que la primera quede clara. En el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo está creando su propio argumento aquí, porque sabe lo que dirán los judíos, de modo que pasa de la superioridad de la promesa a la inferioridad de la ley. La ley es inferior por básicamente tres razones. Uno, tiene un propósito inferior, no tiene propósito de salvación, tiene un propósito inferior. ¿Y cuál es ese? Romanos 7, y en particular el versículo 7 de Romanos 7, apréndanse esto, Romanos 7:7. Define el pecado, la ley define el pecado. Fíjense lo que dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería o conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Si la ley no dice no codiciarás, entonces, y no existe esa ley, y yo codicio, entonces no es malo, porque no hay ley que la juzgue. Pero aquí dice claramente que la ley sí dice. Entonces, la ley, ¿qué es la ley? La ley es puramente un reflejo del carácter santo, moral y justo de Dios. Y eso define el pecado. Entonces tiene un propósito interior que es definir el pecado. Pero además tiene una reacción importante, la segunda, que es incitar al pecado. Si Romanos 7:7 dice, la ley despertó en mí la codicia. Cuando alguien nos dice, no hagas esto, luego nuestra naturaleza caída dice, pues a ver qué se siente, ¿por qué me habrá dicho? No, pues si no, ¿por qué? ¿No? Tengo 2 nietos chiquititos, van a cumplir 2 años en abril, y ya aprendieron los dos, no dice nada más que no. ¿Verdad? Y si le dice uno a Alex, no te metas ahí,
Dice no, y ahí va, y se mete a dormir. Y entonces ve si uno lo está viendo, le dice no, dice no, y da otro paso y se mete. Entonces, como es peligroso, uno tiene que ir por él y jalar. Y dice no, porque es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Si uno le dice esto es malo, ahí va a probarlo. Es como el mexicano, a ver, ¿qué dice? Esa salsa está picosísima, a ver, ya está uno echinándose. Así es el pecado. Es algo en nuestra naturaleza caída. Así que la ley no solo define el pecado, sino que tiene una manera de incitarlo, de pecar en nosotros. Pero la ley también declara que el pecado no solo es algo malo por lo que nos hace a nosotros, por lo que hacemos y provocamos a otras personas, es malo además, y principalmente porque es una rebelión en contra de Dios. El pecado es una rebelión abierta en contra de Dios. La ley de Dios dice, esto es lo que yo exijo. Y ahora sé que el pecado no es más malo solo porque lo que me hace a mí, o por los efectos que hay en las personas que me rodean, o por lo que hace para devastar mi vida y mis relaciones, sino que mucho más importante que eso es lo que provoca en mi relación con Dios. Por eso el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado, a pesar de que tomó a Betsabé, mató a Urías, mintió y todo lo que hizo. La razón la tiene contra ti solo he pecado. Así que la ley dice, ustedes se están rebelando contra Dios, y Dios es el juez, y Dios les va a pedir cuentas, y Dios los va a castigar. Entonces la ley define el pecado, la ley incita el pecado, y la ley declara que estamos en relación abierta en contra de Dios, a quien ofendemos continuamente y quien nos pedirá cuentas por esas ofensas y nos castigará. Esas son las tres cosas que les mencioné. Pero hay algo más en esta idea, en el versículo 19. ¿Para qué pues la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso? Fue añadida, se podría decir, para manifestar las transgresiones. La ley demostró, cuando fue dada, que no podía salvar a nadie. Dios le dio la ley al pueblo escogido en las mejores circunstancias, en las mejores condiciones, con las mejores conexiones con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan cómo les dio la ley Dios al pueblo de Israel? El pueblo de Israel entró como invitado a Egipto, una familia, Jacob con sus 12 hijos, como invitado del segundo del rey, del segundo del faraón. ¿Y qué pasó? 400 años después eran esclavos. ¿Y cómo salieron de Egipto? Pues corriendo, huyendo. Les permitieron salir y agarraron todo lo que pudieron y hasta los egipcios los echaron con tesoros y cosas para que se fueran, porque todo lo que había pasado con las plagas, porque Dios los sacó. Y salieron de forma desordenada. Me encanta la película primera de Éxodo, Cecil B. DeMille, donde sale Charlton Heston como Moisés. Que mi prima dice que cuando llegue al cielo, si Moisés no se parece a Charlton Heston, va a tener una enorme decepción. Pero, hermanos, es increíble cómo se ven, cómo salen desordenados, todos cayéndose de las cosas, las ruedas descomponiéndose. Y hermanos, el Señor los transforma de una horda desordenada, los forma un pueblo, una nación, y les da tierra y les da propiedades, y los hace, les da una ley perfecta, que es la ley mosaica, es la base de todas las leyes hoy en día. Todas. Muchos dicen, el derecho romano es la base de los romanos. Los romanos no inventaron el hilo negro, Dios se la dio al hombre desde Moisés. Y esa ley ahí está.
Dios le dio a este pueblo que lo escogió, lo formó, lo transformó. Vieron las manifestaciones, como todas las plagas, cómo los libró a ellos, porque a ellos no les tocó ninguna plaga. Ninguno de sus primogénitos murió. Salieron, los alimentó. Primero se les abrieron las aguas del mar, les dio maná, les dio codornices, les dio agua, los protegió del sol, los protegió de la oscuridad y del frío, todos los días. ¿Qué más cosas podía pedir el pueblo de Israel que ver a Dios? Casi. Es más, ellos pidieron no ver a Dios. Porque cuando en la montaña, en Sinaí, estaba Dios ahí tronando, ¿qué pasó? No, que vayan, pues, nosotros no queremos ni escucharlo porque nos aterroriza. Y sí, si se acercaban podían morir por impuros. Así es, y les dio la ley. Ahorita vamos a ver otras cosas más interesantes, pero bueno, ellos recibieron la ley en las mejores circunstancias, porque ahí estaba Dios con ellos todos los días, en las mejores condiciones. No había nadie más a quien acudir más que a Dios, y tenían las mejores conexiones. Moisés directamente les pasaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo de Israel? La historia de Israel prueba que la ley no puede salvar. ¿El pueblo qué hizo? La ley tuvo que estar escrita y sabemos que es la absoluta rectitud, que la ley es santa, que la ley es justa y que es buena. Y hermanos, a toda esta gente, todo este pueblo con el mayor potencial, no pudieron ser salvados por ella. Solamente la ley resumida de los 10 mandamientos, ni siquiera pudieron guardar el primero, que dice: amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque se fueron en pos de otros dioses. Ni hacer ídolos. El segundo mandamiento, eso hicieron. Y no se diga de los otros 8, causaron estragos en los otros 8 mandamientos. La ley fue dada para demostrarle al mundo entero que nadie puede ser salvado por la ley. La conclusión de Pablo está en Romanos 3, que dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El propósito de la ley entonces es muy inferior. No es curar el pecado, es maldecir al pecador. Pero tiene un propósito más. Y una vez que comprendes la definición de pecado, una vez que el pecado ha sido provocado en tu vida por la presencia misma de la ley, una vez que has llegado a la realidad de que eres literalmente un rebelde contra el Dios Santo del universo y que no vas a ser considerado inocente, una vez que entiendes que la ley no te va a salvar, la última cosa que hace la ley entra en juego, y está en el versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La obra completa de la ley te lleva alrededor. Cuando yo me doy cuenta que te necesito a Dios y que soy pecador y que me voy directito al infierno al infierno, no tengo más que ir y decir: Señor, sé propicio a mí, pecador, porque yo no puedo salvarme. La ley lo que hace es que puede provocar en mí un clamor por perdón, como alguien indigno del Dios que justifica a los impíos, que saben que son impíos. Martín Lutero hizo una gran declaración al respecto. Dice: la persona que puede distinguir entre la ley y la gracia, los que pueden distinguir entre la ley y la gracia, puede agradecer a Dios y saber que es un verdadero cristiano. Así que, hermanos, si no sabemos distinguir entre la ley y la gracia, cuidado, examinemos nuestro corazón. Al final del versículo 19 dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador, que es Cristo, en el versículo 16. Nuevamente, la simiente es aquel a quien se le promete
y la descendencia es aquel a quien se le hace la promesa, y es solo cuando estamos en Él, en Cristo, que todas las bendiciones son nuestras. Hermanos, qué declaración tan maravillosa. La ley fue añadida debido a la transgresión hasta que viniera la simiente a quien se había hecho la promesa. La ley es temporal, por eso todo desapareció. No tiene propósito duradero. La ley no tiene un propósito duradero, porque probó lo que necesitaba probar y probó a cualquier nivel que la ley no puede salvar. Leemos en Hebreos 8, dice: y tanto mejor ministerio obtuvo Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si ese pacto fuese el pacto mosaico, hubiera sido un pacto impecable. No habría ocasión para un segundo. Pero ese pacto era defectuoso, porque la parte del humano, la parte nuestra, no la podemos cumplir. No podemos cumplir la ley. Entonces en Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Jesús murió, y veíamos esto ayer en el estudio de los varones, cuando termina la dispensación de la ley, terminó la dispensación de la ley. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan, hermanos, que dijimos? ¿Cuándo terminó la dispensación de la ley? ¿En el nacimiento de Jesús? No, ayer dijimos exactamente cuando Jesús dijo: consumado es. Cuando entregó su espíritu, cuando murió, Él fue el sacrificio completo por todos los pecados. Ahí terminó la ley. El velo del templo se rasgó cuando Jesús fue crucificado. El lugar santísimo quedó expuesto, quedó abierto. No mucho después de eso, tal vez 40 años después, en el año 70, los romanos destruyeron el templo. Y en el templo estaba todo el registro civil judío. Ustedes saben lo que era eso. Y los judíos se dispersaron, o sea, de repente las 12 tribus dejaron de existir, porque ya no había un registro de genealogías. Ahí estaba en el templo todo el registro civil de los judíos. Dejó de existir. El sistema sacerdotal desapareció, el sistema de sacrificios se acabó, todo vino abajo. Esto no significa que la ley moral de Dios ha cambiado, pero la forma mosaica de enmarcarla fue para ilustrar solo que ningún pueblo, ni siquiera el pueblo elegido de Dios, pudo ser salvo por esa ley. Si hay personas que se llaman cristianas y piensan que la salvación es por fe y obras, no entienden la diferencia entre ley y gracia, y como dijo Lutero, no pueden saber si son verdaderos cristianos. La ley solo existió hasta Cristo. Como repito, no significa que las normas morales de Dios hayan cambiado, pero simplemente la ley se cumplió. Jesús incluso hizo lo más profundo, porque no se trata solo del exterior, sino que en el Sermón del Monte nos habla del interior de la ley, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión, si miraste a la mujer, si te piden tu capa, llevar la carga a una milla, lleva dos. Si te piden la capa, entrégale todo. Esa es la moralidad superior a la ley. Habéis oído que fue dicho a los gentiles: ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que amarás a tu enemigo. Jesús hizo lo más profundo. Dice el versículo 19, es algo que me costó trabajo. Dice: la ley fue ordenada por medio de ángeles, por medio de un mediador. Y dije: caray, ¿cómo es eso? Pues no, que Moisés fue y subió y le dieron la ley y bajó con ella de la montaña. Y bueno, la conclusión que yo tengo y que yo hice según los pasajes que les voy a decir,
Dios le dio a Moisés de su pluma y de su mano y letra los 10 mandamientos. 2 veces, ¿se acuerdan? Porque una cuando bajó los rompió de coraje porque el pueblo estaba adorando a otro Dios. Subió y el Señor se las volvió a dar, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo le dio las otras leyes que están escritas en Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo, todas esas leyes morales, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Sanitarias, todas esas leyes, pues Dios se las dio a Moisés por medio de ángeles. Fueron dadas a Moisés por mediadores, ángeles seguramente, dicen, veamos estos pasajes. Primero, estos mediadores con los que trató Moisés tal vez fueron mediadores inferiores porque son seres creados, son ángeles. Y Moisés es un ser creado. Y la promesa en cambio vino directamente de Dios. En Génesis 12 el Señor le dice a Abraham y luego el Señor le habla una y otra vez a Abraham. Y en el capítulo 18 de Génesis, ¿qué creen? El Señor va a cenar a la casa de Abraham. Y le habla como un amigo porque esta es una promesa, no es una amenaza, es una promesa. La promesa divina, eterna y llena de gracia y de salvación. Pero cuando se trata de la ley de Dios, Dios está escondido en la distancia. Y regresamos a Éxodo 19, 18, justo antes de que le diera los 10 mandamientos. El monte Sinaí humeaba porque el Señor descendió sobre él en fuego. Y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. Y cuando el sonido de la trompeta se hizo más y más fuerte, Moisés habló con Dios, y Dios le respondió ¿con qué? Con truenos. Por eso el pueblo tenía miedo. Y Jehová le dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo que no traspase los límites para mirar a Jehová, pues de lo contrario perecerán. Que los sacerdotes que se acerquen a Jehová se santifiquen, no sea que Jehová irrumpa a ellos. Y por eso tenían que entrar con un mecate amarrado al lugar santísimo, un cordón, porque si entraban impuros caían muertos y tenían que jalarlos, porque si alguien entraba por ellos también se moría. Y esa es una escena, hermanos, pues aterradora, realmente daba temor que el Señor estuviera ahí. En Deuteronomio capítulo 33 es una escena similar, un poquito más familiar. Moisés se encuentra con Dios al final ya, y es solo Moisés porque va a morir. Dios le va a enseñar la tierra por la que va a entrar. Deuteronomio 33. Pero Dios no está solo. Dice el versículo 1: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Así que Dios se la dio a Moisés y la medió para el pueblo a través de Moisés, y luego él se la dio al pueblo. Y dijo la bendición, y fíjense en el versículo 2: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Así introduce Moisés la bendición. Dios no llegó solo. Dios llegó con parte de sus ejércitos. Y Moisés estaba solito. Esta es la imagen de que Dios descendió para dar la ley con miles y miles de ángeles y relámpagos aterradores y destellantes. Moisés quiere ver a Dios y Dios le dice: no puedes verme y vivir, porque te vas a quemar. Así que Dios lo esconde en una montaña y deja pasar un poco de su resplandor. Pero Dios está de lejos entregando la ley. Incluso Moisés solo ve a Dios en estos términos temibles. Salmo 68, 17 dice: los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. Una palabra que dice miriades, miriadas, lo que son miles de miles de miles de miles, lo que sería no hay millones o trillones. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Hermanos,
finalmente no sabemos exactamente qué estaba pasando en el Sinaí más allá de lo que dice aquí. Pero cuando Dios descendió para dar la ley, habla de 10,000, habla de miles de ángeles santos rodeándole, mientras existe esta exhibición de truenos que realmente da miedo. Una exhibición resplandeciente, que el brillo de Dios permaneció en el rostro de Moisés, aunque Moisés solamente vio una pequeña porción de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, fíjense por qué me queda más claro un poquito, porque dije yo, a ver, ¿qué más puedo encontrar? Hechos capítulo 7, versículo 38, Esteban predicando dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que damos. Y aquí dice con el ángel, no dice con Dios, dice con el ángel. Así que no solo había miles y miles de ángeles, sino que tal vez un ángel en particular habló por Dios a Moisés y recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, de Dios a los ángeles, a Moisés, al pueblo. En ese mismo capítulo, versículo 53, Hechos 7:53, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. A mí me queda un poco más claro que sí fueron ángeles los que le transmitieron el resto de la ley a Moisés. Hebreos 2:2 dice: si la palabra dicha por medio de ángeles resultó inmutable, refiriéndose a la ley, toda transgresión y desobediencia recibió una retribución justa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me queda más claro todavía que la palabra, la ley, fue transmitida por ángeles también. Así que la ley tuvo mediadores, por lo tanto es inferior, porque sus mediadores fueron creados, los ángeles, Moisés, que fue hombre. Pero en el caso de Abraham, Dios vino y le habló cara a cara como a un amigo. Dios viene muy personalmente a ti ahora cuando quieres ser salvo. Es Cristo directamente. La promesa es de primera mano de Dios. La amenaza, porque la ley es una amenaza, si no la cumples te mueres. La amenaza es de tercera mano. La promesa de salvación es por fe. Es tan preciosa para el corazón de Dios que Él viene directamente a ti como vino Abraham. Él viene directamente a cada persona que cree. Así que los gálatas no debían permitir que los judaizantes exaltaran a Moisés al nivel de Dios. Versículo 20 dice: y el mediador no lo es de una sola, pero Dios es uno. Es decir, no necesitas un mediador si eres solo tú, porque Dios se vuelve un Dios personal. En el antiguo pacto de Moisés, Dios era un Dios de masas, del pueblo. Ahora Dios es un Dios personal, porque dice: te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne, a ti nada más. Así que Dios no necesita un mediador para traernos su promesa, porque es un pacto que Él hizo consigo mismo. Es una promesa incondicional, divina, eterna y llena de gracia para salvación. La ley era de Dios a través de los ángeles, a través de Moisés y hacia el pueblo, y es mejor que cumplas la ley. Todos los mediadores te dicen en nombre de Dios, y lo mejor es que cumplas la ley o morirás. Por eso es mucho más inferior a la promesa, porque la promesa es incondicional, es unilateral y es eterna. Finalmente, en cuanto a su cumplimiento, hermanos, en cuanto a su realización, no solo su propósito en los mediadores, también los logros de la ley. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, dice ahí, versículo 21, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Estas dos cosas están en conflicto? De ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley que fuera capaz de impartir vida eterna y vida espiritual, entonces la justicia estaría basada en la ley. Pero como nadie la puede cumplir, como vemos en la historia de Israel,
Solamente la promesa puede traer. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Otras traducciones dicen, no de la ley, sino del Espíritu, porque la ley mata, mas el Espíritu vivifica. La letra es la ley. ¿Está la ley en conflicto? No, porque ninguna ley puede dar vida. Si así fuera, la justicia ciertamente se habría basado en la ley, pero lo que sale de la ley no es justicia, sino injusticia. El versículo 22 termina, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué hace la ley, hermanos? La ley nos juzga y nos mete presos. La ley nos juzga, nos declara culpables y nos mete a prisión, nos castiga, nos toma prisioneros, como dice después el versículo 23. El pecado es el carcelero, nos encadena, y cada pecado que cometemos aprieta las cadenas que hasta el final vienen a ser nuestra carga. Hermanos, la ley no es una forma alternativa de salvación y no está en conflicto con la fe. La ley tomó a todo el mundo prisionero. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, capítulo 3, versículo 10, para que la promesa por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La fe simple abraza todas las promesas de Dios cuando abrazamos a Cristo. No es hasta que la ley, la conciencia y la obra del Espíritu Santo nos han herido y aplastado que admitimos la necesidad del Evangelio para curar nuestras heridas. No es hasta que la ley nos ha arrestado y encarcelado y nos ha puesto en cadenas que anhelamos a Cristo. Que anhelamos a Cristo, que nos hará libres. No es hasta que la ley nos ha sentenciado, condenado y ejecutado que corremos hacia Cristo para recibir nueva vida. Cuando la ley ha hecho todo eso, se convierte en nuestro ayo, en nuestro tutor, para conducirnos a Cristo, para que podamos ser justificados por la fe. Y ese es el único propósito de la ley. Amén, hermanos. ¿Quedó claro? No los confundí más. Bueno, ahora saquen una hojita porque voy a empezar. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, aunque estas cosas son complejas, gracias, Señor, por la promesa que nos hiciste, porque es muy superior, Señor, a la ley. Y tu promesa, tu amor incondicional, Señor, nos hacen salvos por gracia, sin merecerlo, Padre. Y por eso estamos, Señor, pues, delante de ti, postrados, Señor, con una actitud humilde, para decirte que te amamos y que queremos, Señor, obedecerte. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.